Libro de Romanos, capítulo 6. Libro de Romanos, capítulo 6. Llevo unos días con un dilema. Hola, Lidia. Llevo varios días con este dilema. He hablado con personas en estos pasados días. Me dirigí a los jóvenes este pasado viernes. Lo he hablado con personas en mi oficina, lo he hablado con el liderazgo de la iglesia y le he expresado pues mi sentir en cuanto a este dilema, esta preocupación sobre todo esto, y es el tema del bautismo. Hemos estado hablando sobre el tema del bautismo. ¿Por qué eso es un dilema, pastor? Pues porque el tema del bautismo es uno que entiendo que poco a poco se le ha ido restando la importancia de lo que implica el bautismo. Algunos de ustedes hoy dirán, pastor, pero ya yo me bauticé. Pero la pregunta es, ¿y estás cumpliendo con lo que implica el bautismo? Porque el bautismo es mucho más que simplemente ir a las aguas. Cosas más. En la iglesia, en este tiempo, no saben lo que implica el bautismo. No saben, inclusive, lo que simboliza el bautismo. Y sobre todo, no saben quiénes se pueden bautizar y quiénes no. Yo acabo de recibir hace unas semanas una llamada. Pastor, ¿qué usted opina si bautizamos a mi niño? ¿Qué si es? Yo, wow, cualquiera diría que nunca ha visitado nuestra iglesia. Cualquiera diría que no conoce lo que nosotros pensamos con respecto al bautismo de los infantes. Y eso me lleva a mí a entender que la gente todavía no comprende todo lo que implica, lo que simboliza, todo lo que está detrás del bautismo. Algunos dicen, pastor, ¿por qué yo me tengo que bautizar nuevamente? Yo me bauticé infante. Cuando yo era niño, no diga que usted lo recuerda, usted se lo dijeron. Usted se lo dijeron, porque yo dudo mucho que usted recuerde cuando usted se bautizó cuando era un infante. ¿Pero por qué me tengo que bautizar? Hoy es mi intención, iglesia, que usted salga de aquí más claro de lo que es el bautismo. Yo quiero que usted salga de aquí hoy con una conciencia clara de lo que es el bautismo. Yo quiero que usted salga con una convicción firme de lo que es el bautismo. Y aún más es mi deseo que cuando usted salga por esa puerta, por ahí para abajo, primero que vaya lleno de la palabra, usted vaya tomando una decisión buena. Que usted vaya tomando una decisión correcta. ¿Y por qué usted dice, pastor, que vaya por ahí tomando una decisión correcta? Porque usted cuando salga de ahí, como le he dicho en otras ocasiones, usted sale de aquí tomando una decisión. O toma una decisión o no la toma, pero usted sale tomando una decisión. Usted sale de aquí diciendo, acepto la palabra y me voy en pos de lo que dice la palabra, o simplemente tomo la decisión de no hacer nada. Pero usted va a tomar una decisión. Y mi deseo es que cuando usted salga por esa puerta ahorita, usted salga con la convicción de que ha tomado la decisión correcta. Al fin y al cabo, usted no le dará cuentas al pastor, usted le dará cuentas a Dios. Amén. Hoy, con la ayuda de Dios y dirigido una vez más por el Espíritu Santo, quisiera hablarles bajo el tema todo lo que hay detrás del bautismo. Todo lo que hay detrás del bautismo. Si usted tiene el libro de Romanos, capítulo 6, si usted tiene la oportunidad para darle reverencia a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia nos dice, la palabra dice en el verso 3 en adelante, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Jesucristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Damos gracias a Dios por su santa y por su bendita y sobre todo infalible palabra. Oiga, iglesia, Pablo le habla a la iglesia de Roma con respecto a este tema. Bautismo, resurrección, lo que implica. Y así como Pablo le habló a la iglesia de Roma, yo quisiera sacar este momento. Y si usted tiene dudas, yo sé que ahora va a ser muy difícil y tampoco pues es lo propio. Pastor, explíqueme eso otra vez, sea más claro. No, yo me puedo sentar con usted todo el tiempo que usted quiera para aclarar las dudas con respecto a este tema que es tan importante. Primero tenemos que ver la palabra bautismo. La palabra bautismo. En el idioma original, la palabra lo que se pronuncia es baptizo. Baptizo. ¿Qué significa la palabra baptizo? Tenemos que partir de que se está utilizando muy mal. La palabra lo que significa es sumergir, zambullir, o para ser más claro, es meter en su totalidad un cuerpo dentro de otro. Nosotros los cristianos usamos la palabra bautismo en dos formas. Rápido la asumimos de que solamente es bautismo en agua. Eso es una. Eso es una. Pero la otra es el bautismo del Espíritu. Mire, me hubiese gustado traer una ilustración, pero por ejemplo, usted se imagina que yo tenga un cofre. Yo abro el cofre y yo meto una cuarta parte de una cuerda. ¿Esa cuerda está en su totalidad dentro del cofre? No. Yo cojo esa cuerda y la meto hasta la mitad dentro del cofre. ¿Está esa cuerda en su totalidad dentro del cofre? No. 3/4 y le dejo un cantitito así, la puntita por fuera del cofre. ¿Está completamente esa cuerda dentro del cofre? No. Pero yo tomo toda la cuerda y la meto dentro del cofre y cierro el cofre. Está en su totalidad. Pues hermano, esa cuerda ha sido bautizada. Un cuerpo dentro de otro. Por ejemplo, cuando usamos la palabra bautismo del Espíritu, es cuando el Espíritu mora en uno. Yo tengo un problema con los hermanos que dicen que nosotros el día que recibimos a Cristo Jesús tenemos una porción del Espíritu Santo. Y luego cuando comienzan a hablar en lenguas y a danzar y tienen esas manifestaciones emocionales, pues tienen la otra porción del Espíritu Santo. Hermano, yo soy de los que creo que el día que usted recibe a Cristo Jesús, usted es bautizado con el Espíritu Santo. La totalidad del Espíritu Santo mora en usted. No es una porción. No, de que usted va a vivir el Espíritu Santo, de que usted entre en una relación con el Espíritu Santo, eso es otra cosa. Pero bautismo es un cuerpo dentro de otro. El problema es que estamos utilizando la palabra bautismo y tenemos amigos que utilizan para bautizar lo que es la aspersión. ¿Qué es la aspersión? Esto es aspersión. Esto. ¿Sabe cuándo surge la idea de la aspersión? En el siglo XV. Estamos hablando de que la aspersión no es viejo. 700 años atrás, 600 años atrás. Es lo más que tiene. Donde se decía que una persona podía ser bautizada con simplemente un chorrito de agua. Ahora, usted se imagina, hermano, qué contradicción si nosotros cogemos la palabra bautismo y sabemos que la palabra baptizo significa un cuerpo dentro de, ¿cómo aspersión cuadra dentro de eso? Eso le llaman un oxímoron. A la palabra que tú me dijiste esta semana, tengo que usarla. ¿Cuál fue la palabra que nos dijeron esta semana? Binomio.
Esa palabra a mí pues oxímoron, tengo una nueva para hoy, oxímoron. ¿Sabe? El oxímoron lo que quiere decir es una contradicción. Es una contradicción. Usted se imagina que digan que el bautismo lo que significa es sumergir a una persona en agua rociándole agua. ¿Entendieron eso? Sumergir a una persona rociándole agua, eso no tiene sentido. Es como decir, aquí hay un silencio ensordecedor. ¿Han escuchado esa palabra? Aquí hay un silencio ensordecedor. Oxímoron, no cuadra. Entonces tú te imaginas que uno dice, voy a sumergir a una persona en agua rociándola. No cuadra. Eso no cuadra. Hermano, en una ocasión yo tuve la oportunidad de bautizar a una señora que tenía problemas, como muchos de ustedes, a la hora de bautizar, lo que no le gustaba mojarse la cara. Y la fui a bautizar. Y aquella señora, no fue aquí, era cuando yo era pastor en Guayama, en la iglesia de Guayama, el bautisterio está en la parte de atrás, hay unas escaleras que vienen desde allá, desde acá, y está lo que es, yo le decía el jacuzzi, porque era como una bañerita bien bonita. Y cuando yo voy a bautizar a aquella señora, que yo te bautizo en nombre del Padre, cuando la tiro para el agua, ella se me quedó con la cabeza por fuera. Y todo el mundo aplaudiendo, se bautizó y ella muy emocionada, pero el problema es que cuando yo miro para la escalera, estaban aquellos 3 verdugos, estaban los diáconos. Y yo, ok, aquí hay un problema. Y tienen toda la razón, porque ella no se ha bautizado. Pero la señora estaba tan emocionada que ella viene y me da ese abrazo. ¡Ay, pastor, gracias! Y ahí yo aproveché y la cogí, la abracé bien duro y me fui con ella al fondo del agua. ¿Qué usted hizo? Bienvenida, hermana, a la familia en Cristo. Esta ha sido bautizada. Y entonces el rostro de los diáconos rápido cambió. Yo fui, me cambié de ropa para después venir a predicar y cuando venía caminando, pastor, ¿por qué usted bautizó a esa señora 2 veces? No, la primera la mojé, la segunda la bauticé. La segunda la bauticé. Hermano, bautismo es un cuerpo dentro de otro. Es un cuerpo dentro de otro. Tenemos que ver, mi amado hermano, qué es lo que nos simboliza el bautismo. ¿Qué nos implica el bautismo? Porque muchos le hemos dado tantas cosas al bautismo y tenemos que entenderlo. A diferencia de muchos amigos que piensan que el bautismo salva, hermano, el bautismo no salva. Hermano, el bautismo no ayuda en el proceso de la salvación. Ni tampoco el bautismo mantiene salvo a nadie. Usted es salvo por fe. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2, verso 9, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es fe, no es tuya, es un regalo que Dios te ha dado. No por obras para que nadie se gloríe. Si mi fe está puesta en que el bautismo me va a salvar, es una obra. ¿Qué hiciste tú para salvarte? Yo me bauticé, pues entonces pues no es gracia. Se convierte en lo que tú hiciste para salvarte. Y eso no funciona así. Porque el bautismo no te salva. Usted se imagina. Pues entonces, si el bautismo fuera un requisito para la salvación, Jesús se convirtió en un mentiroso cuando le dijo a aquel hombre que estaba en la cruz, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Porque en la historia bíblica no dice, mira, soldado, centurión, bájame de aquí que tengo que ir allí a bautizarme porque si no, no voy a ir al cielo. Él no se bautizó. Hermano, en la Biblia no hay ni un solo ejemplo de eso. Creyeron y se bautizaron, sí, pero el bautismo no te va a dar salvación. Simplemente el bautismo es un acto de obediencia. Pastor, ¿y quiénes son candidatos para el bautismo? Bueno, déjeme hablar un poco de los candidatos para el bautismo. ¿Qué es lo primero que debe tener un candidato al bautismo? Haber escuchado la palabra. La fe viene por el oír. Y no oír el vocero, ni no te duermas, ni pelota dura, ni tampoco. No. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Mucha gente ha oído. Oh, sí. Mucha gente ha oído la historia de Cristo. La he escuchado por lecturas bíblicas, por predicaciones, inclusive por alabanzas. Todos de una manera u otra, iglesia, hemos escuchado la historia del Evangelio. Todos. Pero el oír no es suficiente. Porque todos hemos oído, pero ¿tú crees lo que has oído? La historia de Jesucristo, al igual que hay muchas historias, hay una historia por ahí que puede decir, es una historia, pero ustedes no la creen. ¿Usted cree la historia de Caperucita y el lobo? Yo la he oído, pero yo no creo en eso. Pero cuando usted escucha la palabra, la historia de Jesucristo, que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando usted escucha todo eso, usted dice, ¿eso es una historia o yo lo creo, lo hago real? Pues solamente no es solamente oír, es creerlo. Pero hay otro problema, que no es solamente oír y creerlo, es hacerlo parte de su vida. A decir, no, esto es mío. Esto de la relación con Cristo es mío. Ya no es una historia que me cuentan otros, no es un cuento de camino. Es algo que yo lo hago parte de mi vida y yo lo acepto para mí. Entonces usted es un candidato para el bautismo. Entonces usted es un candidato para el bautismo. Por eso es que siempre se habla bautismo de creyentes. Bautismo de creyentes. Por esa razón es que nosotros no bautizamos, porque nosotros bautizamos creyentes. Mi hija se bautizó a la edad de 7 años aproximadamente, 6 a 7 años. Tenía mi hija cuando se bautizó. Algunos quizás decían, ella no tenía la capacidad para tomar esa decisión. Pero ¿quién soy yo como pastor para poder limitar la capacidad de un niño? En aquel momento yo no era pastor. Yo estaba igual de asombrado que mi hija haya tomado esa decisión. Y en aquel momento mi pastor mentor sentó a aquel grupo de jóvenes entre la edad de 12, 13 y llegaba la más pequeña era mi hija, y los sentó a todos en su sala y empezó a preguntarle a cada uno, ¿quién es Dios? ¿Qué hizo Dios por ti? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué te estás bautizando? ¿Por qué? ¿Y sabes qué? Mi hija todo el tiempo dice, porque yo soy pecadora, porque yo necesito de Cristo Jesús, porque yo quiero ser salva. Pero sin embargo, a mí se me dio esta dinámica. Hubo una madre que me decía, pastor, mi hija se quiere bautizar. Y yo simplemente le decía, buena obra desea. Una niña de 6 años también. Buena obra desea. Y yo me iba. Al otro domingo me decía, pastor, le dije la semana pasada que mi hija se quiere bautizar. Y yo volvía y la pichaba. Pero ya me daba vergüenza que domingo tras domingo me decía lo mismo. Y yo le dije, ok, no hay problema. Pásala por mi oficina ahora, después de culto, y vamos a hablar del tema. Nos sentamos a hablar del tema. Y yo la siento de frente de mí con su mamá al lado y yo le digo a ella, mi amor, me dijeron que te quieres bautizar. Quiero preguntarte, ¿quién es Jesús? Jesús es Papá Dios. Wow, muy bien. Jesús es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Pero qué hizo Jesús por ti? Jesús murió. Ok, Jesús murió, sí, murió para pagar el precio de nuestros pecados. Eso es cierto. Tú eres pecadora. Ok, no eres pecadora. Te hago una pregunta. ¿Tú le has dicho una mentira a mami? No, no mires a mami. No mires a mami. Tú y yo solito, mami no está acá. ¿Tú le has dicho alguna mentira a mami? ¿Tú has tomado las cosas que no son tuyas sin permiso? Y le hice varias preguntitas. Y después de hacerle la última, le voy a hacer la última pregunta y le vuelvo y le repito. ¿Y tú eres pecadora? ¿Saben qué?
Tiene toda la razón, esa niña no es pecadora. Porque la Biblia dice que se te convierte en pecado cuando sabiendo hacer lo bueno no se hace. Y esa niña todavía está en una etapa de inocencia. Y yo no soy quien para abrir la inocencia de esa niña. Cuando esa niña reconoce que es una pecadora, que necesita a Cristo Jesús para ser salva, entonces es un candidato para poder ser bautizada. Pero mi pregunta es, un infante, apenas le dan la fórmula y no sabe si es símila, si es Infamil, si es leche fresca o si es leche Carnation, no lo sabe. Imagínate cuánto va a saber un infante de que necesita a Cristo Jesús como su Salvador. Por eso es que nosotros no bautizamos a niños, nosotros los presentamos. Y los presentamos ante el Señor y que el Señor los bendiga. Para que cuando tengan conciencia propia de que son pecadores, que necesitan de Cristo Jesús, entonces dice, no, yo soy un candidato no solamente para creer en Cristo Jesús, sino también para el bautismo. Pues hermano, vemos allí en primera parte, y hoy voy a hablar hasta por los codos, prepárase y haga nota. El bautismo es por inmersión y es para creyentes. Pero segundo, llegamos a la parte que algunos le dan la menos importancia al bautismo. Y aquí es que yo sé que hoy, Edil, te montaron trompa la semana pasada, hoy van a salir con trompa conmigo. Tranquilo, Bobby, tranquilo. La parte que menos importa para muchos en cuanto al bautismo. Apunten bien. El bautismo es un acto de obediencia. Vuelvo y lo repito, el bautismo es un acto de obediencia. La Biblia recalca la importancia una y otra vez de que el cristiano es obediente. Por eso yo tengo un problema, Mebe, cuando me dicen, no, estamos citando a los cristianos para hacer desobediencia civil. ¡Ay, qué disparate más grande! El cristiano no está llamado a la desobediencia, el cristiano está llamado a ser obediente en todo momento, siempre y cuando no se desvíe de los asuntos que son bíblicos. Si no se desvía de la palabra de Dios, usted está llamado a ser obediente. Y una y otra vez Dios nos llama a nosotros, los que hemos puesto nuestra mirada en Cristo, los que hemos puesto nuestra mirada en nuestro Salvador Jesucristo, a ser obedientes. El libro de Juan, capítulo 14, una y otra vez recalca eso. Él decía, si ustedes me aman, obedecerán mi mandamiento. Si usted me ama, me va a obedecer. Allí también él dice en el capítulo 14, el que me ama obedecerá mi palabra. El problema es que el cristiano lo que tiene es un sal al bar, tiene un buffet con la palabra de Dios. Esta sí la acepto, esta no. En esta me someto, esta no. Esta la cumplo ahora y esta la cumplo para cuando me dé la gana. Somos obedientes parciales y obediente parcial es un desobediente completo. Perdónenme en esa. Desobediente parcial es un desobediente completo. Obediencia a medias es desobediencia completa. Dice la palabra obedecer, decía el Señor, vale más que los sacrificios y el prestar atención, más que la grasa de los carneros. El pueblo de Israel querían agradar a Dios, trayendo los becerritos y vamos a hacerte este sacrificio y te traigo el aceite y te traigo lo que es las aromáticas estas, ¿cómo se llaman? El incienso y te traen muchas cosas para ti, Señor. Mira lo que te traemos. Y el Señor dice, qué muchas cosas tú me traes, pero lo único que yo quiero es obediencia y tú no lo haces. Más que todo el sacrificio que usted pueda hacer para Dios, Dios espera de ti obediencia. Únicamente lo que espera es obediencia. Recuerde las palabras del Señor cuando dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? Entrarán en el reino de los cielos los que hacen la voluntad del Padre. Pero como cristianos no queremos no queremos ser obedientes. Y el bautismo, nosotros creemos
que es un mandato de Dios. Creemos que es un mandato de Dios. Mire, nosotros creemos que hay dos ordenanzas principales para el creyente. Esto es una. La cena del Señor es una de las órdenes que el Señor nos ha dado. Y luego de esto, la otra orden que nos ha dado es el bautismo. Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos. No es si quieren, bautízalos. Yo creo que no es algo voluntario. Yo creo que es un acto de obediencia lo que es el bautismo. No hay un solo pasaje en la Biblia que dice, y creyó y se quedó así. Excepto, como dije anteriormente, el hombre de la cruz. Aquel ladrón que no pudo haber dicho, mira que tengo que bautizar, ir a bautizarme, que si tengo que coger allí una clasecita, o tengo que coger un estudio, o tengo que coger un seminario, pero no. Dice que creyó y se bautizó. Todos los pasajes bíblicos que aparecen es creyó y se bautizó. Y como bien dije, el único excepción es el hombre de la cruz, porque no se podía bajar. Porque si se pudiera bajar de la cruz, se hubiese bautizado también. Lidia, no usted, la otra Lidia, allí en Filipo. Dice la Biblia que Pablo llegó allí estaban las mujeres en el río lavando y estaban haciendo sus tareas, y allí Pablo comenzó a predicar y dice que Lidia recibió la palabra y se bautizó ella y toda su familia. El mismo día. El carcelero de Filipo alojó a Pablo en la casa y allí Pablo no perdió tiempo y comenzó a ministrarle, y ellos escucharon la palabra, creyeron la palabra, aceptaron la palabra y le dijeron a Pablo, ¿y qué impide que seamos? Recibe al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que esa misma madrugada no había todavía amanecido cuando esa familia se bautizó completa. ¡Wow! La Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 16, el que creyere y fuere. Los samaritanos fueron instruidos a bautizarse. Creyeron y se bautizaron según el libro de Hechos 8:12. El etíope, cuando iba de camino para allá, para Candace, iba leyendo el libro de Isaías, se le acercó Felipe y allí le habló la palabra y él dice, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Que haya agua. Mire, todavía iba de camino para su casa. No lo pospuso. ¿Por qué? Porque nos está diciendo de que el bautismo es un acto de obediencia. Todavía el libro de Hechos, capítulo 10, versos 47 y 48, dice que los creyentes gentiles fueron instruidos a que se tenían que bautizar. Hermano, es un acto de obediencia. Un acto que inclusive el mismo Jesús nos dejó como un ejemplo a seguir. Porque usted se ha hecho una pregunta, ¿por qué Cristo se bautizó? Deme una razón por qué Cristo se bautizó. Por el ejemplo, porque cuando Cristo se bautizó para arrepentimiento. Y yo pregunto, ¿de qué se tenía que arrepentir Cristo? Si fue tentado en todo y no pecó. Pues la única respuesta válida, Cristo hizo esto para mostrarnos a nosotros un ejemplo a los cuales nosotros que decimos ser seguidores de Cristo tenemos que realizar. Era algo que Él dijo, este es el ejemplo y tenemos que seguir. Y déjeme decirle, así el Señor lo estableció en su Escritura y eso no ha cambiado aunque haya pasado el tiempo. Si usted ha creído en Cristo Jesús como su único y exclusivo Salvador, con respeto lo digo y medite esto. Si usted ha recibido a Cristo Jesús como su único y exclusivo Salvador y usted todavía no ha tomado la decisión de bautizarse, usted está en desobediencia. Es desobediente. Y Dios nos llamó a nosotros a ser obedientes. El bautismo es un reflejo de lo que es los frutos del arrepentimiento. Con el bautismo se ven muchos frutos. Y como dije, uno de los primeros es el fruto del arrepentimiento.
Juan el Bautista decía y rehusaba bautizar a las personas que no traían los frutos del arrepentimiento. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento, decía Juan el Bautista. Y uno de los primeros frutos que da el cristiano es el arrepentimiento. Reconoce, José, que es pecador. Reconoce que tiene que arrepentirse y se arrepiente de sus pecados. Ese es el primer fruto. El primer fruto del creyente es reconocer su naturaleza pecaminosa y arrepentimiento. Primer fruto. Ah, pues pastor, si ese es el primero, ¿hay otros frutos más? Oh, sí, hay muchos frutos más. Mire, el que usted reconozca cuáles son las áreas que usted tiene que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y arreglarlas es otro fruto de arrepentimiento. Cuando usted medita y usted dice, en esto yo no estoy bien con Dios, ¿qué va a hacer? Pues si hay arrepentimiento, pues usted corrige, ¿no? Porque si usted sigue en la misma práctica pecaminosa, pues no hay ningún tipo de arrepentimiento. Mire, la persona que recibe a Cristo Jesús y se arrepiente, muestra su arrepentimiento corrigiendo todo. Por ejemplo, el adúltero ya no adultera, ya no pega más cuernos. Cambia su manera de ser. Y no es por remordimiento, es por arrepentimiento, no es porque lo cojan. Es porque hay algo que lo redarguye y dice, no, es que yo tengo el Espíritu Santo y me está diciendo que y corrijo mi vida. El mentiroso ya no miente, es transparente, es claro, pide perdón por las mentiras que ha dado. Y la gente lo sabe porque va y se disculpa y habla y dice, tú háblale. Ya se nota que tú no estás en las mentiras. Esa persona que es tan boquisucia que tiene que lavarle la boca con Ajax. Tú sabes que hay un fruto de arrepentimiento porque ahora su hablar es armonioso, es bueno. Las personas que están en convivencia, eso se llama fornicación. Y las personas que están en convivencia, si usted recibió a Cristo Jesús, una de las cosas que usted dice es, esto no es de Dios, esto hay que arreglarlo. Y es un fruto de arrepentimiento. Y no lo consulté, pero permítanme, hermana. Esta pareja hermosa, bella, que está aquí, papá y mamá Tomás. Cuando llegan a la iglesia, el Señor los golpeó de una manera que ojalá y golpeara el Señor a muchos así. Ese hombre recibió a Cristo Jesús con su señora esposa. Quizás algunos podían pensar, esto es emocional, esto quizás va a ser pasajero. Pero el primer fruto fue el arrepentimiento y reconoció a Cristo Jesús. Segundo fruto, él reconoció que necesitaba ser obediente y pasar por las aguas bautismales. Pero había un problema. Ellos estaban en convivencia. ¿Cuántos años? ¿20 cuántos? 28 años de convivencia. Wow. Quizás para toda aquella ciudad universitaria eran un matrimonio ejemplar. Wow, con unos hijos maravillosos. Qué ejemplo a seguir, pero fueron 28 años de estar en desobediencia ante Dios. Pastor, ¿y qué yo tengo que hacer para arreglar la vida? ¿Verdad que me tengo que casar? Y yo estábamos indecisos. Esto lo que va a hacer es tirarlo para atrás porque después de 28 años de convivencia. ¿Y qué dijo? Saque la fecha porque yo me voy a casar. Pase lo que pase. Porque yo quiero agradarle a Dios. Corozo. Le tengo una anécdota de eso. Usted sabe que yo voy y los caso, pero los papeles estaban mal llenos. Voy y ¿verdad, papá Tomás? No te los puedo recibir, tengo que virar para atrás y yo, este señor ahora me va a decir, pues no me caso nada. Déjelo así. Como usted sabe que él tiene una voz así impresionante y yo pensé un momento dado que era medio gruñón, pero este hombre es bien amable, es una chulería. Y cuando va, me lo firma, voy otra vez, la doctora me llenó más los papeles otra vez. Tomás, no lo conseguí.
Voy y viajo hasta allá, hasta casi hasta Patillas, a tu escuela, para llenarlo en el salón. Por tercera vez a llenar papeles. Voy y llevo los papeles allí, Michelle. Si Tomás no puede firmar como Santiago, tiene que firmar de esta forma. Se dañaron los papeles por cuarta vez. Y yo decía, ahora sí que el viejo va a decir, no me caso nada, déjelo así. Ya usted hizo la ceremonia. Hermano Tomás, tengo este problema. Pues pase por aquí que estoy haciendo unas masitas de cerdo fritas para que venga y coma conmigo y yo le firmo los papeles otra vez. ¿Sabe lo que significa eso? Que uno de los frutos, que aparte de que Dios está arreglando su vida, la arregla con mansedumbre, con paciencia. Cuando las cosas son de Dios no hay que arreglarlas, pero hay que arreglarlas. Y hoy ahí está, con dolor, porque ya el corozo me le está dando polilla. Pero está ahí. ¿Por qué? Porque él ama a Dios. Y él quiere ser obediente a lo que Dios quiere que él camine. ¿Por qué? Porque él ama a Dios. Y si tú amas a Dios, no puedes ser desobediente. Tienes que irte en la voluntad de Dios. Escuche. El mentiroso deja de mentir, el fornicario arregla todo, el afeminado deja ese tipo de conducta, endereza su camino, y por ahí podemos buscar un montón de ejemplos más. El verdadero hijo de Dios es obediente. El verdadero hijo de Dios es obediente, y el bautismo es un acto completamente de obediencia. Ahora, el bautismo también representa símbolos. Símbolos. ¿Qué símbolos, pastor? Pues déjeme decirle. Simboliza la muerte, sepultura y nueva criatura. Porque que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Fantástico. A mí me encantaría bautizar en un cementerio. ¿Y por qué? Recuerden que yo le dije que bautismo es meter un cuerpo dentro de en su totalidad, ¿verdad? Pero qué bueno que usamos agua. Dios es sabio. Porque imagínense que yo cojo en mi mano esa velita. Es más, vamos a hablar a mi hermano Tony. Tony y yo estudiamos tengo una foto por ahí de 8º grado. Tony, ¿verdad, Tony? ¿Dónde está Tony? Desde 8º. Tiramos piedra y velamos al guardia. Pero Tony es creyente en Cristo Jesús, ¿verdad? Pues yo no quiero ver al viejo Tony. Por tanto, yo voy a hacer un hoyo bien grande en un cementerio. Y después que haga el hoyo, yo voy a meter a Tony ahí porque yo no quiero ver esa vieja criatura. Y lo voy a enterrar y después, quédate allá abajo, quédate allá abajo, bien enterradito. Pero el problema es que entre lo que yo después lo saco para simbolizar lo que es la nueva criatura, se me murió. Y me quedó sin miembros en la iglesia. Entonces predico para matarlo. Por eso es que Dios dijo, no, es bautismo en agua. ¿Qué es lo que yo hago? Simbólicamente yo cojo a Tony y lo estoy enterrando, como vamos a hacer con Joel la semana que viene. Ese viejo Joel ya yo no lo quiero ver, yo lo quiero enterrar. Y de ahí de esas aguas nace un nuevo Joel simbólicamente, porque él ya es un nuevo Joel porque ha creído en Cristo Jesús. Pero simbólicamente yo lo estoy enterrando. Pero también cuando sale de las aguas está simbolizando lo que es esa nueva criatura. Pero también tiene un símbolo espiritual. Como hemos hablado muchas veces, si hay algo que tenemos nosotros garantizados es la muerte. Vamos a morir y seremos enterrados. Pero qué bueno que la palabra de Dios me da a mí una esperanza. Pablo le hablaba a la iglesia de Tesalónicas en el capítulo 4, verso 16. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pues en el bautismo hay un simbolismo que así como yo he sido plantado, he sido sembrado, he sido enterrado, el día de Cristo Jesús, los muertos en Cristo resucitaremos. Aleluya. Así que estamos viendo muchos simbolismos dentro de lo que es el bautismo. Pero también hay un símbolo de algo interno que yo no lo puedo ver externamente. Isaac recibió a Cristo Jesús como su Salvador. Pero déjeme decirle, eso es entre Dios y el hermano Isaac. Porque yo no puedo saberlo. Eso es algo entre él y Dios. Si mi hermana Monse recibió a Cristo Jesús, eso es entre Monse y Dios. Son los únicos que lo saben. Ahora, ¿cómo yo puedo demostrarle al mundo
que yo soy un creyente en Cristo Jesús? Pues que la gente lo sepa. ¿Cómo? A través del bautismo. Porque a través del bautismo usted está haciendo público su fe en Cristo Jesús. Por ejemplo, no sé cuántos, porque a lo mejor 3, si acaso, estuvieron en mi boda. Pocas personas. Pero ¿cómo yo puedo demostrarle al mundo que yo soy un hombre casado con aquella hermosa jeva que está allá atrás? El regalo más, después de la salvación, el regalo más hermoso que Dios me ha dado, ella. Acumule puntos, hoy almuerzo chulo. ¡Oh, santo Dios! Hoy como bien. Hoy hay 3 leches en casa. Pero de la única manera que yo puedo demostrar que yo estoy casado, algo visible, es a través de esto. Mire, algunos no lo usan y yo respeto eso. Pero yo quiero que el mundo sepa que yo soy un hombre casado. Yo quiero que el mundo sepa de que mi vida, este cuerpo, mis emociones y todo, aparte de a Dios, a quien se lo sirvo, es a esa dama que está ahí. Y yo uso esto como un símbolo visible de algo que no muchos saben, que yo soy un hombre casado. Pues yo uso esto y le digo al mundo, yo soy un hombre casado. A través del bautismo yo le estoy gritando al mundo, yo soy un hijo de Dios y que el mundo lo sepa. Porque es algo visible de algo invisible que hay en cada uno de nosotros. Por eso es que es importante nosotros considerar lo que es el bautismo. También, uno de los detalles que es que el bautismo no solamente es un acto donde vamos a las aguas y surge, sino que detrás del bautismo una de las cosas que sucede es que hay una membresía. Una membresía. Tú te haces parte de un cuerpo. Pero dentro de ese cuerpo, una de las cosas que tú estás haciendo es diciendo, yo creo en la doctrina que se predica en esa congregación. Algunos se preguntarán, pastor, ¿qué es identificarse con la doctrina? Bueno, la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 41 al 42, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron. Mira, recibieron la palabra. Mira qué interesante. Los que recibieron la palabra fueron ¿qué? Bautizados. Dice, los que recibieron fueron bautizados porque es el acto rápido. Reciben la palabra, bautízate. Pero dice que también se bautizaron, dice que se añadieron, como dice el hilo, se añadieron, se hicieron parte de un grupo, se hicieron miembros de un grupo. Pero ese grupo perseveraba unánime en una misma enseñanza, la doctrina. La palabra doctrina, no la confundan mucho. Doctrina es enseñanza, más nada. Doctrina es enseñanza. Doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es doctrina. Lo que Dios quiere que usted aprenda. Pues, si nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles, la palabra perseverar en la doctrina, perseverar es mantenerse firme, constante, en una misma manera de pensar. Cuando usted se está bautizando, usted se está añadiendo a la iglesia local y usted está diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que ahí en esa iglesia se predica. Por eso es importante que usted, antes de tomar esa decisión de bautizarse o de ser miembro de la iglesia, usted tiene que estar bien claro en cuál es la enseñanza que se predica en esa iglesia. Porque si usted no está de acuerdo con lo que aquí se predica y usted se hace miembro de la iglesia, ¿sabe qué va a suceder? Usted va a tener falta de felicidad. Y lo dije bonito por no usar la palabra infeliz, porque a veces la palabra infeliz es fuerte. Pero usted será infeliz. Tendrá falta de felicidad, porque usted no cree ni está de acuerdo con lo que aquí se predica. Por eso es importante que usted medite, escuche la palabra, que usted le pregunte a su pastor qué es lo que creen con respecto a esto, qué es lo que creen, para que usted pueda ser útil, para que usted esté feliz, para que usted esté contento dentro de la congregación. Porque, por dar un ejemplo, usted imagina que usted quiere ser parte del Club de Leones. Eso todavía existe, ¿la? Club de Leones. Creo que existe, pero vamos a dar ese ejemplo. Usted quiere ser parte del Club de Leones, leonismo.
Pero usted quiere ser parte, porque quiere ser parte de un grupo, pero usted no cree en lo que es la ayuda benéfica. Usted no cree en recaudar fondos para ayudar a la distrofia muscular. Pues ¿para qué se está haciendo miembro del Club de Leones? ¿Para qué usted se está haciendo miembro de un lugar que usted no comparte la misma ideología, creencia o doctrina? Y eso ha pasado mucho. Salen personas huyendo de la iglesia porque salen con sentimientos encontrados porque el pastor predicó. Pero si eso se sabe. El pastor dijo, pues si usted no está de acuerdo, sencillamente tiene que buscar un lugar donde usted esté de acuerdo y pueda ser feliz. Pero ya que estoy hablando de esto de lo que es ser miembro y participar, quiero entrar a un tema y yo creo que ya casi estoy terminando, casi ya mismo. Ya que estoy tocando esto de participar, porque hay personas que se hacen miembros simplemente para participar de la iglesia, aunque no estén de acuerdo con la doctrina. Es importante ver de que cuando usted se bautiza, usted se hace miembro y con la membresía usted tiene unos privilegios, porque ser miembro tiene sus privilegios. Eso lo decía por ahí el jingle del American Express. Ser miembro tiene sus privilegios, pero también tiene sus responsabilidades. Ser miembro. Voy a partir por ahí antes de hablar de los privilegios y las responsabilidades. Ser miembro. Yo sé, a mí me consta que hay muchos que no creen en la membresía de una iglesia. Ser miembro de la iglesia, yo no creo en eso. Si usted es de las personas que no cree en ser miembro de una iglesia, yo respeto eso. El hecho de que diferimos en línea de pensamiento no quiere decir que yo estoy molesto con usted, nada, usted no lo cree, yo difiero de eso. Quizá usted me dice, explícamelo, pastor, entonces, a ver si lo puedo entender. Mire, ser miembro es algo muy importante, no lo tome en poco, ser miembro de una iglesia es algo muy, pero muy importante. ¿Por qué? Como le expliqué a nuestros jóvenes el pasado viernes, la iglesia se compone de dos grupos importantes. Iglesia universal y la iglesia local. Cuando yo digo la iglesia universal, no se equivoque con estos anuncios que estamos viendo por ahí, que dicen en la iglesia universal que te doy la rosa bendecida, el pañito aquí color dorado y la estillita de la cruz de Dios y el agüita de piringa que se sana de todos los dolores. No me refiero a eso que dice la iglesia universal. La iglesia universal, ¿sabes qué es? Todos los creyentes universalmente hablando. Los creyentes de aquí de Salinas, como los creyentes de San Juan, los creyentes allá en Cuba, en Santo Domingo, en África, en Rusia, todos los creyentes, todos los que Cristo viene a buscar cuando venga a buscar la iglesia. De todas denominaciones, de todos pueblos, de todas las naciones. Eso es la iglesia universal. Pero existe lo que es la iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? Es un pequeño grupo de personas que se reúne con un liderazgo para crecer espiritualmente. Pequeño grupo. Por ejemplo, cuando usted mira la iglesia universal en la Escritura, son todos los creyentes que se mencionan en toda la Escritura. Pero ¿cuáles son las iglesias locales? La iglesia local de Roma, la de Jerusalén, la de Galacia, la de Tesalónica, la de Corintios, la de Filipo, la de Colosa. Todos ellos eran iglesias locales. Pastor, ¿y por qué eso es importante? Si usted piensa que la membresía no es importante, yo le voy a decir por qué es importante. El libro de Hebreos me da la razón por la cual hay que creer en la membresía de la iglesia. Y usted dirá, pastor, se salió del bautismo a la membresía. Es que el bautismo te lleva a ser miembro. Y esto es importante. El libro de Hebreos, capítulo 13, y yo creo que esto es algo que todo cristiano debe tener subrayado con highlight. Capítulo 13, verso 17, dice de la siguiente manera. Escucha, Elisa. Obedecer a vuestros pastores. Alábalo. Obedecer a vuestros pastores, Paola. Aleluya. Iglesia,
Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Sabes por qué? Porque ellos velan de vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. A mí me llama más la atención la primera. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como hay que dar cuentas por ellos. Hay unas cosas interesantes, dos cosas, Mebe, que hay que mirar en este verso. La primera es, si no es importante la membresía a la iglesia local, la pregunta es, si eso no fuera importante, yo como oveja, ¿a quién me voy a sujetar? Isabelita, si eso no fuera importante, ¿a quién tú te vas a sujetar? Porque no es importante, tú no eres miembro. ¿A quién debo de obedecer? ¿Es acaso tu líder cualquier pastor? ¿Es acaso el pastor de la iglesia pentecostal tu líder? ¿O es acaso el sacerdote de la iglesia católica? ¿O quizás allí a Roberto en Godró? ¿O quizás tengo a Julio por allá en el otro lado? ¿O quizás tengo a Héctor por el otro? ¿Son tus líderes? ¿A esos son los que tú te tienes que reportar? ¿A esos son los que tú te tienes que sujetar? ¿A esos son los que tú tienes que obedecer? Porque dice que yo tengo que sujetar y obedecer, ¿verdad? ¿A quién lo voy a hacer? Segundo, y esto es más para mí, no para ustedes. Yo como pastor, ¿por quién tengo que dar cuenta? Edith, ¿por quién yo voy a dar cuenta? ¿Por quiénes? Por mis ovejas. Si usted no es miembro de la iglesia, yo no tengo que dar cuenta por usted. Yo como pastor tengo que dar cuenta por aquellas ovejas que son de mi redil. Aquellas ovejas que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Aquellas que han entrado dentro de lo que es la iglesia local y han dicho, yo me sujeto a ti como pastor porque tú eres mi líder espiritual. Si Dios me pidiera cuentas como pastor, Dios no me va a pedir cuentas a mí por todos los cristianos del mundo. Dios no me va a pedir cuentas a mí por todos los residentes de Salinas, ni por la gente de Guayama, ni por la gente de Ponce, ni Isabela, ni de Manatí, Dios me va a pedir cuentas a mí por ustedes. Y siendo honesto, no por todos. Dios no me va a pedir cuentas. Dios me va a pedir cuentas por aquellos que se sujetaron al pastor, por aquellos que se hicieron parte de la iglesia local. Cuando yo me pare frente al Señor, el Señor me va a preguntar por aquellos a los cuales se sujetaron. Y usted se va a parar frente al Señor y el Señor le va a preguntar, ¿te sujetaste? Bueno, yo tenía un pastor de la iglesia. No, pero él no tenía autoridad sobre tu vida porque él no es tu pastor. La realidad es que muchos me llaman pastor y siendo honesto, me halagan con eso. Quizás muchos dicen, ese calvo gordito que está ahí es mi pastor. Y con eso me halagan. Pero si usted no es miembro de la iglesia, simplemente yo soy el pastor de la iglesia que usted visita. Yo no tengo la autoridad bíblica para poder ir a exhortarle. Yo no tengo autoridad bíblica para amonestarle. Yo no tengo la autoridad bíblica para reprenderle. ¿Por qué? Porque yo no soy su pastor. Todavía usted no se sujeta a mí. Todavía usted está haciendo fuera del redil. Por eso es que es bien importante la membresía. Porque usted tiene que sujetarse a un pastor. Y porque yo tengo que dar cuentas por una grey. Si esas dos cosas no suceden, usted sigue siendo una visita. Y sigue bienvenido aquí. ¡Ay, qué lindo! Pero usted tiene que tomar en consideración eso. Porque ser miembro tiene su privilegio. ¿Privilegio? La cena del Señor. Es un privilegio que solamente lo tienen los que son miembros de la iglesia. Los que son miembros de la iglesia tienen el privilegio de consumir la cena.
Nosotros tenemos tres formas, existen tres formas de consumir la cena. Lo que son la cena abierta, la denominacional y la cerrada. La cena abierta que todo el mundo puede consumir de la cena. La cena denominacional, si usted es bautista, no importa si usted es de Chicago, si es de San Juan, de Guayama, Arroyo, Patilla, si usted es bautista, usted puede consumir la cena. O la cena cerrada, que solamente participan los que son miembros en buen testimonio de la iglesia. ¿Por qué cerrada? Por lo antes mencionado, si usted no es miembro de la iglesia, ¿cómo yo puedo a usted amonestarle, le puedo corregir, sé si usted es creyente o no es creyente, si es bautizado, si usted está bien, si usted está mal? No lo sé, pero una cosa sí tengo que hacer como pastor, es velar que usted no coma la cena indignamente, porque juicio come y bebe para usted. Pero es un privilegio, eso que está ahí, consumirlo, es un privilegio que solamente tienen los miembros que son bautizados de esta iglesia. Hermano, tiene el privilegio de ir a las reuniones administrativas. Su voz y su voto es importante. Usted debe de estar celoso por las cosas que pasan en la iglesia. Usted debe ser un buen mayordomo. Y esa responsabilidad recae sobre los miembros de la iglesia. ¿Cuáles tienen voz y voto? Desde el pastor, que es el líder espiritual, hasta la persona que tenga menos edad. Miren, nosotros aquí en este grupo ahora mismo podemos ver que Edieli es una de las más pequeñas de este grupo ahora mismo. Edieli es miembro de esta iglesia y ella tiene voz y voto, tanto así como lo puede tener cualquiera que sea un líder, porque somos parte de lo que es la congregación. Por eso es importante, eso es un privilegio, participar, y tiene el privilegio de participar en los distintos ministerios que tiene esta iglesia. Hermano, pararse aquí detrás de este micrófono es un privilegio. Y el que se para detrás de este micrófono, detrás de aquella batería, detrás de aquel piano, detrás de este púlpito, detrás de aquella puerta abriéndola como los ujieres, detrás del sistema de sonido como está mi hermano Lolo, detrás de los que hacen los trabajos de administración de esta iglesia, ser miembro tiene un privilegio y es representar a la iglesia. El que se para en un puesto ministerial está representando a la iglesia. Por tal razón, si va a representar a la iglesia, tiene que ser miembro de la iglesia. Tiene el privilegio, pero también tiene responsabilidades. Si usted va a representar a la iglesia, tiene que hacerlo responsablemente. Y ese es uno de los puntos. Si usted es miembro de la iglesia, tiene que representar bien a la iglesia. Pablo le decía a Tito en su segundo capítulo, versos 7 y 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermano, déjeme decirle algo. La iglesia Bautista Sin Paredes está en la alcaldía de Salinas. Está en la comandancia de la policía de Guayama. Está en las tiendas por departamento. Está allí en National. Está allí en Obras Públicas. Está en Pura Vida. Está en el departamento de Instrucción Pública. Está, mire, ¿sabe por qué? Porque la iglesia es usted. La iglesia es usted. Y donde usted está representando a la iglesia. Y su conducta, lo que usted haga, ¿sabe lo que van a decir? La iglesia sin paredes. O van a decir los cristianos. Hace poco hubo un problema con una iglesia, que hubo problemas de vacunación y no sé qué otras cosas. Y no vieron los noticieros. Las iglesias no quieren vacunarse. Las, plural. Es un caso aislado, pero así es el mundo. Lo que usted haga, sea bueno, beneficia a la iglesia, y si es malo, perjudica a la iglesia. Tenga cuidado con lo que usted pone en las redes sociales, porque lo que ponga en las redes sociales puede ser su machete que le corte la cabeza, ¿sabe? Tenga cuidado, porque ahí usted está dando testimonio de quién es usted. Pero usted tiene que ser un digno representante de la iglesia. A través del bautismo usted se hace miembro y tiene que ser un digno representante de la iglesia, de Dios y de su pastor. ¿Acaso usted piensa que cuando yo le amonesto simplemente es por puro chiste? Hermano, lo que usted haga me perjudica a mí como pastor, porque se supone que la oveja es un reflejo de su pastor. Y si usted alaba, van a decir, ese pastor le gusta alabar. Si usted hace buenas obras, ese pastor le gusta hacer buenas obras. Si a usted lo que le gusta, como dice el hermano Edil, es raja y bachata.
Pues eso es lo que quiere decir que al pastor también le gusta, aunque le gusta la bachata, ¿sabes? A mí me gusta el relajo, sí, me gusta el relajo. Pero usted tiene que ser un digno representante. Cuidar el testimonio de usted, cuidar el testimonio de la iglesia. Usted como uno de las responsabilidades es fiel a los cultos. Siempre y cuando a usted se lo permita su trabajo, siempre y cuando a usted se lo permita su salud, usted debe ser fiel a la iglesia. Hebreos 10 dice, no dejando de congregarse como nos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y tiene la responsabilidad de compartir su prosperidad financiera para el sostén de la iglesia. Yo sé que el pastor me iba a hablar de chavo a lo último. Es un deber de los que somos miembros de la iglesia, sostener lo que es la casa del Señor, nuestra casa. Pablo decía, cada primer día de la semana, aunque hablaba con respecto a la ofrenda, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Él dijo, Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es nuestra responsabilidad. Hermano, el bautismo es más allá que leer sobre el tema. El bautismo es mucho más que llevarlo al agua y mojarlo. El bautismo es un acto de obediencia, no al pastor, es un acto de obediencia a Dios. El acto del bautismo, en lo personal para cada uno de ustedes, es un acto donde lo va a llevar a ustedes a avanzar. Es un acto donde lo va a llevar a usted a ser usado por Dios. Es un acto donde lo va a llevar a ustedes a testificar lo que Dios hace en su vida. El bautismo testifica y anuncia que usted es parte de algo y de algo grande, del cuerpo y del cuerpo de Cristo para la gloria de Cristo Jesús. Por eso es que no es poca cosa. El bautismo es algo que usted tiene que considerar. Si usted no lo ha considerado, es bueno que usted lo considere. Y si usted reconoce que lo ha dejado para luego, tiene que reconocer que dejarlo para luego es desobediencia. Pastor, es que yo tengo cosas que arreglar en mi vida. ¿Y qué espera para arreglarla? ¿Verdad, papá Tomás? ¿Qué espera para arreglarla? Simplemente cuando usted ama, usted es obediente. No diga que usted ama a Dios y no le obedece. Y Dios nos llama a ser obedientes a través del bautismo. ¿Cuántos reciben la palabra el día de hoy? Si ese aplauso es para el Señor, dáselo más fuerte. Iglesia, ahora que tenemos mayor conocimiento de lo que es el bautismo y la responsabilidad que esto implica, la pregunta es, ¿serás obediente? Pastor, yo recibí a Cristo Jesús y yo no me he bautizado y yo entiendo que sí hay que ser obediente. Yo no voy a presionar mucho o yo me voy a quedar callado ahora. Pero déjeme decirle esto antes de quedar callado. Si usted recibió a Cristo Jesús como su único y exclusivo Salvador y usted no se ha bautizado y su vida está en orden, ¿qué impide? Venga acá al frente, venga acá al frente y yo voy a orar por usted. Pastor, yo tengo que arreglar mi vida antes de eso. Si es algo que tiene remedio, hágalo. Pídale a Dios que lo lleve a arreglarlo. Pastor, yo quiero ser bautizado. Pero la pregunta es, ¿y tú recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador? Porque ahí es donde comienza todo. Si tú no has recibido a Cristo Jesús